Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a esta nueva clase. Hoy vamos a hablar sobre persona, el sujeto de derecho. Bueno, los conceptos generales, como sabemos, el derecho objetivo no flota como una nube sobre la realidad social, sino que se concreta en forma de deberes y derechos subjetivos, los cuales para existir se necesitan de titulares o sujetos que puedan construir los centros de imputación. En este caso, el ordenamiento jurídico exige la existencia del sujeto y el reconocimiento de una personalidad de este hombre. Cuando hablamos de sujeto de derecho, debemos saber que su terminología, su raíz, nace de la palabra persona, que los romanos habrían derivado en personae, palabra en latín. Los romanos no llegaron a construir una teoría general sobre esta persona, ni tampoco encontramos en ningún lado fuentes que describan esta definición. Pero eso sí, debemos saber que la dogmática moderna llama a persona en sentido técnico a quien posee la capacidad jurídica, es decir, la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Como dice esta frase, que la causa de la constitución de todo derecho es el hombre. Igualmente, es bueno recalcar que no todos los hombres eran sujetos de derecho en la sociedad romana. Persona o sujeto de derecho era el hombre que tenía por ley, ya sea ser libre, ser ciudadano romano, o ser jefe de familia o sui ius. La posesión de estos tres status libertus, status civitatis, status familiae, daban al ser humano plena capacidad jurídica más calidad de persona, por lo cual esta capacidad también se suele denominar personalidad. Aunque hay que agregar que el derecho romano llegó también a conceder el carácter de sujetos de derechos, reconociéndose la condición de entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, complejos personales y patrimoniales, que con terminología moderna estaríamos hablando hoy día a las personas jurídicas o morales y personas de existencia ideal. Por lo tanto, el derecho privado reconoce dos categorías de personas, las individuales o físicas, que sería el ser humano con las condiciones exigidas por el ordenamiento normativo romano, y las jurídicas, que son entidades personales y patrimoniales sin naturaleza individual humana. En cuanto al hombre como típico sujeto de derecho, pasó a una situación jurídica especial como filtro de referencia ante el status libertatis. Los hombres libres, o sea, había una diferencia entre los hombres libres o los esclavos. En el status civitatis, los ciudadanos romanos de los no ciudadanos. El status familia, de los hombres que eran jefes de familia o miembros de ella, y los sometidos a su autoridad del jefe o del pater, familia. El comienzo y el fin de la persona física es cuando, primero hay que hablar del nacimiento, que es el que marca el comienzo de la existencia de la persona física. La legislación romana exigía ciertos requisitos: que el ser estuviera separado del claustro materno, cortado el cordón umbilical. Se requería que el nacimiento hubiera sido producido con vida. Los sabinos solo requerían que haya respirado y los proculeyanos necesitaban que grite y que llore. Justiniano exigió que el nacido tuviera forma humana, considerando carente de protección jurídica aquel ser que fuera creado como monstruo o prodigio. Aquel que había de nacer, el ser concebido y no nacido, el nasciturus, carece de personalidad jurídica y en ningún caso podía ser titular de derechos y obligaciones, ni antes de su nacimiento beneficiarse de tal concepción. Más tarde, la legislación romana reservó al nasciturus, especialmente en materia sucesoria, los derechos que hubiera podido adquirir en el momento de su nacimiento, dándole tutela bajo un curador especial que sería el curator ventris. La condición de hijo legítimo o la de libre o ciudadano, en el caso de que la madre hubiese perdido tales condiciones,
la libertad o la ciudadanía. La persona física, el hombre, se extingue con la muerte. Si en el caso varias personas unidas por lazos parentales perecieran en una misma catástrofe y no era posible reconocer quién murió primero, se las consideraba como muertas todas a la vez o simultáneamente. La capacidad de derecho y de hecho. Bueno, para comprender esta parte hay que entender que persona o sujeto de derecho es el ente con la capacidad jurídica. Esto es, con la aptitud legal o jurídica para ser titular de derechos y obligaciones. Tal capacidad la tenía el hombre libre, ciudadano y jefe de familia, con los tres estatus. Esta capacidad, también llamada de derecho, que se daba al sujeto la suficiente actitud para gozarlos, también se debía completar con otra capacidad que le permitiera ejercer por sí mismo los derechos. Esta capacidad es la llamada capacidad de obrar o de hecho o facultad de obrar como la denominaba Savigny. Se dice capacidad jurídica porque presupone que puede ejercer derechos la persona que es titular de ellos. La capacidad de hecho es igual a la capacidad dinámica que atañe al ejercicio del derecho. La capacidad de derecho es igual a la capacidad estática que incita en el hombre y se presenta en Roma cuando goza de libertad, ciudadanía y familia. La falta de capacidad constituye la incapacidad, que puede ser igualmente de derecho, cuando la persona carece de aptitud legal para ser titular de algún derecho, o de hecho, si la persona le falta aptitud jurídica para ejercer por sí misma los derechos. En cuanto a la extensión de la incapacidad, es de hacer notar que la de derecho es un tanto relativa, ya que es inaceptable que una persona o un sujeto de derecho no goce de algún derecho. La de obrar, en cambio, puede ser absoluta o relativa, según que el incapaz esté legalmente impedido del ejercicio de todos los derechos o solamente de algunos de ellos. Había incapacidad de derecho, no goce de los derechos, en el caso del gobernador de provincia que no podía contraer matrimonio con mujeres domiciliadas en la misma jurisdicción donde él ejercía sus funciones. También se presentaba en los tutores y curadores que estaban jurídicamente inhabilitados para adquirir los bienes de sus pupilos. Había incapacidad de hecho o de obrar absoluta cuando se daba en el sujeto impúber hasta los 7 años de edad, que sería el minor infans, que en atención a que carecía de todo discernimiento no podía realizar por sí mismo negocios jurídicos. En situación similar se encontraban los dementes, los furiosis y los mentecapti. Había incapacidad de hecho relativa en el menor impúber que, habiendo cumplido los 7 años, no había alcanzado la pubertad, el mayor infans, etapa de vida que se fijó a los 12 años para la mujer y a los 14 para el hombre. El mayor infans, como la mujer y el prodigio, estaban afectados de igual incapacidad, no podían ejercer derechos que pudieran provocarles perjuicio patrimonial, pero igualmente nada les impedía realizar por sí aquellos actos jurídicos como negocio a título gratuito, donación, legados, etc. Me adelanto para decir que el derecho romano arbitró los medios para suplir la incapacidad de obrar, creando las instituciones de la tutela y la curatela. Tanto el tutor como el curador, en los supuestos de incapacidad absoluta o relativa, realizaban los negocios por el pupilo como una forma de no hacer ilusorios el goce de sus derechos subjetivos. Hay diversas circunstancias civiles, naturales y sociales que provocan modificaciones en la capacidad jurídica de la persona, así como la degradación del honor civil, la religión, la condición social, la profesión, el domicilio. Otras repercutían sobre la capacidad de obrar para eliminarlas o restringirlas, como la edad, el sexo, las enfermedades, la podigalidad. Bueno, las primeras, según Ortolan, un jurista francés,
Son causas que se dan en el orden de la ciudad y las segundas en el orden físico. Bueno, honor civil se dividía en infamia, turpido y inestabilidad. En Roma, el honor del ciudadano debía mantenerse sin tacha para que éste fuera apto de gozar de sus derechos, tanto como en el orden público como en el orden privado. Exigía una honorabilidad sin tacha y sancionaba a los que con su conducta violaran las estrictas costumbres de la sociedad. Podía desaparecer por la pérdida de la libertad o de la ciudadanía, podía disminuir por diferentes causas como la infamia o la ignominia. El derecho romano describió a la infamia como una institución que implicaba la disminución de la capacidad jurídica. Impide al ciudadano presentarse en juicio, ejercer la abogacía, intentar acciones populares, las que eran abiertas al ejercicio de cualquier particular. Y fueron causas de la infamia las condenas por delitos públicos y desde la época imperial por los delitos privados, ya sean rapiña, el hurto, las injurias, el ejercicio de profesionales u oficios inmorales o deshonestos como actor, usurero, dueño de casa de prostitución. Eran también infames las mujeres viudas, casadas antes del año de luto, los bigamos, los declarados en quiebra, los traidores, los soldados expulsados del ejército, etc. Esta infamia estaba compuesta por una infamia inmediata, que era cuando provenía de un hecho inmoral o del ejercicio de una actividad vergonzosa, y la infamia mediata, cuando provenía de una condenación criminal. Después tenemos la religión. Las diferencias de derechos en las personas según la religión que profesaban se hicieron notorias con la llegada del cristianismo, como un culto oficial del imperio, en la época de Constantino, generando a partir de entonces una distinción en la aplicación del derecho privado, en los cristianos de los herejes, apostatas, judíos y maniqueos, privando a estos del derecho de sucesión y en algunos casos de adquirir cualquier título. Por ejemplo, los judíos no podían ejercer cargo público, contraer matrimonio con cristianos, ni poseer esclavos de esta religión. Condición social. Bueno, acá nos estamos refiriendo a las distintas condiciones sociales que hemos presenciado por mucho tiempo entre los patricios y los plebeyos. Una condición social que se terminó extinguiendo a mediados de la República con el logro de la igualdad jurídica, extirpando de Roma la odiosa diferenciación de clases y su influencia en cuanto al goce de los derechos públicos y privados. La profesión también es un aspecto que influye en la capacidad de las personas. Unas merecían ciertos privilegios, como las profesiones liberales, otras, al contrario, traían la tacha de la infamia, como la disminución de los derechos. Tacha de infamia son los gobernadores, magistrados provinciales que mientras ejercían en su jurisdicción no podían adquirir inmuebles, prestar a interés o manumitir esclavos, ni casarse con mujeres del lugar. Mayores privilegios, las profesiones de militares, contrato preferencial especialmente en materia testamentaria. La persona podía haber establecido su residencia fija o su domicilio de manera voluntaria o necesaria, cuando era impuesto por la ley. Tenían domicilio necesario los desterrados, domicilio en lugar de su destierro. Las mujeres casadas en el domicilio de sus maridos y los libertos y sus hijos en el de sus patronos. Domicilio es otro pilar que hacía que se pueda reducir la capacidad jurídica. La edad. Bueno, en las personas la edad es una causa que afecta a su capacidad de obrar, razón de edad fundamental entre púberes e impúberes. La pubertad, época de vida que comienza a manifestarse la aptitud física para procrear, se fijó, como habíamos dicho, en 12 años para la mujer y 14 años para el hombre, dejando de lado el derecho romano la idea sabiniana que, consideraba necesario un reconocimiento físico para determinar esta validación, una inspección corporis. Antes de alcanzar la pubertad, la persona era incapaz de obrar y por esta razón la legislación romana somete al impúber, al sui irius, a tutela, es decir,
a una representación legal para que el representante o tutor actuara por el incapaz o pupilo. Sexo. Bueno, la mujer en los pueblos indogermanos siempre estuvo colocada en situación inferior al hombre. En Roma estaba excluida del ejercicio de las funciones públicas y por naturaleza patriarcal de la familia. Se hallaba privada de todo poder familiar. La mujer, cuando era sub iudius, cuando no se hallaba bajo el poder paterno sobre la patria potestad, ni marital sobre la manus, cualquiera que fuere su edad, fuese o no puber, estaba sometida a la tutela perpetua del sexo, la tutela mulierum. Era incapaz de obrar con incapacidad relativa, solo le estaba permitido realizar aquellos actos que pudieran producirle beneficio patrimonial. Esta tutela del sexo fue limitada en el derecho clásico hasta que al fin desapareció. Enfermedades corporales y mentales. Bueno, las enfermedades tenían una influencia en el derecho de las personas, ya sea por causas corporales o alteraciones mentales. Por una parte estaban los ciegos que no podían testar válidamente, sino que solo observaban. Después estaban los sordos o los mudos, que ellos estaban incapacitados para realizar todos aquellos actos cuyo requisito no pudieran ser satisfechos en razón del vicio corporal. Y al final estaban los eunucos, que ellos estaban impedidos para contraer matrimonio y desde Justiniano para adoptar. En cuanto a los enfermos mentales, los locos, los furiosis y los imbéciles, los dementes de mente capti, tienen incapacidad absoluta de hecho, por carecer de discernimiento como los infantes. Sus personas y sus bienes estaban sometidos a un curador. Sin embargo, el derecho romano les reconoce capacidad jurídica en los casos de que haya intervalos de lucidez. La prodigalidad, bueno, el prodigio, el prodigus, en latín, aquel que tenía la manía de malgastar sus bienes, podía ser privado, bajo el pronunciamiento del magistrado, de su plena capacidad de obrar, generando una incapacidad relativa, excluyéndose de modo muy semejante al mayor infantia, de la capacidad de contraer obligaciones y estipular negocios, pudiendo solo participar en aquellos que le trajeran un enriquecimiento. Este prodigio también estaba asistido por un curador. Las personas jurídicas. Personas jurídicas, ficticias o morales son los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones que no son personas físicas o de existencia visible. Hasta el periodo clásico, esta personalidad o capacidad jurídica que carece de atribución personal solo estaba aceptada a asociaciones de hombres organizados para intereses y fines comunes e independientes de los miembros que la integran. Pero con el derecho bizantino este concepto se va más allá y se comienza a atribuir capacidad jurídica a entes patrimoniales destinadas a un fin específico. En base a esto, los expositores de nuestra disciplina distinguieron dos clases diferentes de personas jurídicas: las asociaciones o corporaciones y las fundaciones, designadas por muchos romanistas con la terminología y las expresiones universitas personarum y universitas rerum, para hacer una distinción entre ambos grupos. Dentro de las universitas personarum se destacaba el Estado o populus romanus, que era un ente colectivo que actuaba en el ámbito del derecho privado con capacidad para ser titular de derechos y obligaciones. Tenían patrimonio propio, sobre él repercutieron los actos jurídicos, ejercía el derecho un patronado respecto de sus libertos y era capaz para adquirir por testamentos y legados. Sobre esta misma base aparecieron las municipias y las colonias en latín. Y bueno, un requisito fundamental para la existencia de una asociación o corporación era que estuviera integrada al menos por 3 personas como mínimo y que tuviera la intención de construir una unidad orgánica lícita. Esta podría ser religiosa, profesional, lucrativa, etc. Para que esta personalidad jurídica se extinga, algunas causas podrían ser las siguientes: desaparición de todos sus socios, por un acuerdo voluntario de ellos,
por el logro de conseguir el resultado final, que fue el motivo de su creación, por decisión de la autoridad estatal. Bueno, ahora las típicas personas jurídicas de la categoría Universitas Rerum fueron las fundaciones. Estas aparecen en el derecho imperial como entes que personifican un patrimonio destinado al cumplimiento de instituir. Generalmente adoptan forma de instituciones de beneficencia y de culto promovidas por el cristianismo. Podría decirse que gracias a él, que podía confiarse en el patrimonio a una iglesia para la creación de asilos, hospitales, orfanatos, etc. Otros dos entes ficticios que pertenecían a este tipo eran los fiscus y los hereditas, y anses en latín. El fisco, bueno, ya no era un tesoro del emperador, sino era patrimonio del Estado. La herencia yacente es el de carácter de persona, con lo que es titular de los bienes que integran el haber hereditario, cuando la persona que poseía los patrimonios ha muerto. Así que bueno, esta sería la clase y bueno, muchísimas gracias por escuchar hasta el final y bueno, los espero con otra clase que voy a estar subiendo más adelante.